El libro de Marcos. ¿Cuál es la línea de tiempo desde la muerte de Jesús hasta su resurrección? ¿Qué evidencias da la Biblia sobre la resurrección como un hecho real? ¿Cuál fue el papel de las mujeres a quienes apareció Jesús primeramente? ¿Qué relación hay entre la resurrección y la comisión de evangelizar? Te damos gracias, Dios, porque nos permites ingresar al estudio de la lección 13. Permítenos, Señor, ser guiados por tu palabra y sobre todo, danos corazones dispuestos a escuchar y aprender. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor resucitado es el tema con el cual cerramos nuestro estudio de esta sección basado en el libro de Marcos. En esta lección vamos a memorizar nosotros Marcos 16:6 según la Nueva Versión Internacional. No se asusten, les dijo, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo pusieron. El objetivo del estudio de esta lección es aprender sobre el significado de la resurrección y su relación con la misión de la Iglesia. ¿Cuál es el significado de la resurrección? En verdad, la resurrección marca el inicio de un nuevo día de reposo en reemplazo del sábado semanal, del sábado del séptimo día. Jesús Nazareno ha resucitado, dice Marcos 16:6. Con estas palabras, los ángeles fueron los primeros en proclamar el gran milagro de la resurrección, y las primeras en escuchar fueron las mujeres, las piadosas mujeres que acompañaron a Jesús durante su ministerio hasta el último momento en el cual él fue sepultado. Aprendamos acerca de la resurrección. Consideremos lo siguiente: la forma como la Biblia cuenta el tiempo, de tarde a tarde o de noche a noche, como diríamos según nuestro lenguaje. En el capítulo 1 de Génesis se nos habla acerca de los días de la creación. Fue la tarde del primer día y la mañana de ese primer día. ¿De acuerdo? Entonces, Jesús muere ¿en qué momento? Leemos nosotros en Marcos capítulo 15, en el versículo 42, y con lo que aquí dice Marcos, también coinciden los demás evangelistas, Mateo, Marcos o Lucas y Juan. Entonces, leemos en el 15:42 lo que dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. ¿Qué era la víspera del día de reposo? Era el viernes, y la víspera era el viernes en la tarde. Recuerden que Jesús muere a las 3 de la tarde. Luego José de Arimatea va a pedir el cuerpo a Pilato. Cuando se pone el sol ese viernes de tarde, empieza las primeras horas del sábado, el sábado de noche. Y como leemos nosotros en Lucas capítulo 23, versículo 56, dice: y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Se imaginan ustedes si Jesús ya hubiese enseñado sobre el cambio del día de reposo? Ya no tenía sentido que las mujeres reposaran conforme al mandamiento, ¿verdad?
ya no tenía sentido, porque ya Jesús debió haberles dado instrucciones, pero ellas reposaron conforme el mandamiento. El día sábado reposaron. Y luego leemos en Marcos 16:1, dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungirlo. Y en el 2, miren lo que dice: y muy de mañana el primer día de la semana, o sea, el domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol. ¿En qué momento compraron las especias aromáticas? El sábado en la noche, cuando terminó el día de reposo, como dice el versículo 1 del 16 de Marcos, cuando pasó el día de reposo. En esas primeras horas de esa noche compran esas especies y el domingo en la mañana se dirigen al sepulcro de Jesús para terminar con lo que habían dejado inconcluso, ¿no? ¿Por qué? Porque el día de reposo ya llegaba y no pudieron embalsamar el cuerpo de Jesús. Y algo más, nosotros leemos en Colosenses 2:10 al 12 cuál es el significado de la muerte de Jesús. Colosenses 10, capítulo 2, versículos 10 al 12. No es como suelen decir que ahora este domingo se convertía en el día de reposo porque en ese día resucitó Jesús. Dice el apóstol en Colosenses 2, 10 al 12. Dice: y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fueron circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vuestros cuerpos el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Y presten atención al 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Cuál es el simbolismo de la resurrección? Versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿De acuerdo? Entonces, el simbolismo de la resurrección es el bautismo, y eso mismo también enseña Pablo en su carta al libro de los Romanos. La cronología del tiempo: viernes en la tarde muere y es sepultado. El sábado descansan, reposan conforme al mandamiento. El sábado en la noche, que ya es el domingo, ¿verdad? Que ya es el domingo de noche, compran las especias y el domingo en la mañana van a la tumba de Jesús. Ahora, la Biblia nos da evidencias acerca de la resurrección de Jesús. ¿Por qué nosotros creemos de que esto es un hecho real? Vamos a 1 de Corintios capítulo 15, versículo 4. Dice: que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estas Escrituras son el Salmo 16, versículos 8 al 10. Que resucitó conforme a las Escrituras. ¿Cuándo dice? El tercer día. Eso dice Pablo. Para Pablo no había ninguna duda de que Jesús había resucitado el tercer día. Recuerden que Pablo se convierte muchos días después de que Jesús ha ascendido a los cielos. Pablo era judío. Para Pablo no cabía duda de que Jesús había resucitado el tercer día, y él dice algo más:
conforme a las Escrituras. Pablo es uno de los testigos. ¿Y qué más dice Primera de Corintios? Y que apareció a Cefas o Pedro, después a los 12. Después apareció a más de 500 personas, 500 hermanos a la vez. Después a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. No solo los apóstoles, sino también a 500 discípulos más. Testigos de la resurrección de Jesús. En Mateo 28, capítulo 28, versículos 11 al 15, los sacerdotes tuvieron que sobornar a los soldados para que digan que se han llevado el cuerpo. Otra evidencia de la resurrección de Jesús. En Hechos 7:56 al 60, las personas que vieron los hechos estaban dispuestos a morir defendiendo la realidad de la resurrección. Nadie muere por una mentira. Nadie defiende una mentira, ¿verdad? Nadie. Hechos 9:1 al 6, Saulo o Pablo, un acérrimo enemigo de los cristianos, él ve al Jesús resucitado. ¿Se dan cuenta? Y si alguno quiere decir, ¿y cuál es la mayor evidencia? La mayor evidencia es que los apóstoles no tuvieron miedo de entregar su vida, de morir por esta gran verdad, porque para ellos eso era una gran verdad. Ahora entran en acción, en escena, las mujeres. Las mujeres son quienes van temprano el domingo en la mañana. Y dice todavía en Marcos 16:3, dice: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Iban muy preocupadas. ¿Quién nos va a abrir? Pero a pesar de esta preocupación, ellas continuaron avanzando. Y cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Ya no estaba la piedra. Y entonces se acercan y entran al sepulcro, y allí en el sepulcro ven a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Y al ver esto se espantaron las mujeres. ¿Quiénes eran estas mujeres? María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, dice el versículo 1. Y a estas mujeres espantadas Jesús, o el ángel que está ahí, les dice: no se turben, no tengan miedo. Ustedes buscan al Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Saben, él ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde estaba, no está aquí. Y ahora el ángel les da una misión a estas mujeres. Vayan y digan a sus discípulos y a Pedro. Solo Marcos menciona por separado y a Pedro. Recordemos que Pedro debe estar sintiéndose muy mal por haber negado a su Señor. Y hasta podría estar considerando que ya no era digno de ser el apóstol. Y la invitación es: y a Pedro, que él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán como les dijo. ¿Y en qué momento les dijo? Mateo 26:32. Cuando Jesús les dice: voy a morir, voy a resucitar el tercer día y nos vamos a encontrar en Galilea. Esa fue la última vez que les habló de su muerte futura, cuando les anuncia que todos lo abandonarían. Como verán ustedes, las mujeres fueron las primeras en escuchar la noticia de la resurrección de Jesús de parte del ángel. ¿Y por qué fueron las primeras? Porque fueron las primeras en ir a la tumba de Jesús, en ir a buscar a Jesús. Pero aparte de las mujeres,
tenemos los primeros testigos, dentro de los cuales también se menciona a las mujeres, ¿verdad? Leemos nosotros en el versículo 7, en las primeras apariciones de Marcos 16, 7 dice, en el 9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. A María Magdalena. Y nos dan un dato de quien había echado 7 demonios. Ella fue donde los discípulos les da la nueva, pero ellos no le creyeron. El mismo Marcos en los versículos 12 y 13 nos dice que luego Jesús apareció en otra forma. Este relato también lo encontramos más ampliamente en Lucas 24, 13 al 35, ¿no? Se presenta en otra forma, yendo al campo, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron, ni aun a ellos, los primeros testigos. Luego encontramos nosotros que Marcos nos dice que Jesús se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, les reprocha su incredulidad. Pero como ya hemos leído hace unos minutos atrás, en Primera de Corintios, capítulo 15, se nos habla por medio de Pablo a quiénes apareció. Dice, se apareció a Cefas, se apareció a 500, se apareció a los discípulos, se apareció a Jacobo, y nos va dando una lista de a quienes se apareció, y por último, dice Pablo, me apareció a mí. 15:8 de Primera de Corintios, que soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado su apóstol. Hubieron muchos testigos de la resurrección de Jesús. Además de ello, usted puede ver en la diapositiva donde se mencionan muchos más textos. Los mismos soldados que fueron sobornados fueron testigos de la resurrección de Jesús. Los mismos líderes religiosos que, temerosos por ser descubiertos en su farsa, sobornan a los soldados. Y tras su resurrección, Jesús se manifiesta, se presenta a sus discípulos, y ahora les va a indicar lo que tienen que hacer de allí en adelante. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y esta comisión lo encontramos en el mismo Marcos. El versículo 15 dice, del 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? El que cree, pues recibirá la vida eterna. El que no cree, volver a la nada. Porque eso es la muerte segunda, volver a la nada. Y no solo les dice que vayan y hagan discípulos, sino también le dice que estas seguirán, o estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Cuando algunos leen esto de tomar cosa mortífera, de ser mordidos por serpientes, ¿no?, demostrando que son fieles servidores del Señor, van y se exponen a ello. Eso es tentar al Señor, como dijo Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando habla de ser picado por serpientes, tomar cosas mortíferas, personas que son obligadas a beber ello, o personas que, como Pablo, fueron mordidos por una serpiente y no murió. El caso de los amigos de Daniel, arrojados al horno de fuego,
y preservados por Dios. De eso está hablando. Pero no siempre Dios preserva. En ocasiones permite la muerte, y aún la misma muerte es un testimonio para los no creyentes, pues allí los creyentes testifican con perseverancia a los incrédulos de su fidelidad a Dios, de su amor a Dios, en correspondencia al amor infinito del Señor. Y se cierra el libro de Marcos diciendo: ellos, los apóstoles, salieron predicando en todas partes, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. En Mateo 28 dice: he aquí yo estoy con ustedes todos los días. Y en Marcos dice que mientras ellos van predicando, el Señor los va ayudando. El Señor ha prometido a todos los discipuladores, a todos sus hijos, sus hijas, que estará con ellos. Pero recuerde, esa promesa es para los que están discipulando. Y todos estamos llamados a cumplir esta misión, esa comisión de discipular. Jesús ha resucitado. Fue la noticia del ángel a las mujeres. Jesús ha resucitado. Fue el posterior mensaje de los apóstoles allí en el Sanedrín, allí en la puerta del templo. Jesús ha resucitado. Fue el mensaje de Pablo. Jesús ha resucitado es el mensaje de la iglesia del tiempo del fin. Y ese Jesús resucitado viene pronto, viene por segunda vez para llevar a su pueblo, a aquellos que se mantienen y perseveran fieles hasta el fin. Que Dios te bendiga. Amén.